La norma técnica de prevención española 1159, que es la que estoy mostrando, es una muy buena guía para realizar monitoreos de exposición a asbesto. La guía trae este diagrama de flujo que le permite a uno orientarse respecto a cuáles son las metodologías para determinar volúmenes y relacionar eso con la densidad de fibras que voy a encontrar en el laboratorio donde me determinen las muestras. Entonces, empieza acá y el objetivo de esta norma técnica de prevención es realizar mediciones fiables y representativas, es decir, la muestra recolectada sea confiable y que el resultado también lo sea. Entonces, esta guía o esta norma técnica referencia a la norma europea UNE 689, que es una guía que le permite a uno establecer la estrategia de muestreo. Entonces, yo lo que necesito antes de hacer un monitoreo de fibras de asbesto es saber si mis muestras van a quedar bien tomadas en cuanto a la cantidad, pues voy a la norma UNE EN 689. Por otro lado, desde el punto de vista de las muestras y el análisis, el muestreo, en España utilizan el método MTA 051, que es para cuantificar las fibras de asbesto en el laboratorio. Entonces tenemos dos situaciones. Una es determinar o establecer si va a tomar muestras cuantificables a nivel de laboratorio. Recordemos que el análisis es por microscopía de contraste de fase, por ejemplo. O si lo que necesito es determinar unas muestras fiables, es decir, la cantidad que llevó el higienista sea suficiente. Sí, desde ese punto de vista, si la densidad de fibras en el filtro están entre 100 y 650 fibras por milímetro cuadrado, ese volumen tomado es adecuado para esa muestra. Si esa densidad no está entre 100 y 650, pero está entre 64 y 1000 fibras por milímetro cuadrado, sigue siendo un volumen adecuado. En caso contrario, no fue un volumen adecuado y allí pues habrán dos situaciones. La densidad de fibras fue menor a 64 o fue mayor a 1000. Si fue menor a 64, el volumen de muestreo que yo utilicé no fue el adecuado y tengo que repetir el muestreo y aumentar luego el volumen. Si la densidad de fibras fue mayor a 1000 por milímetro cuadrado, tomé demasiado aire, digamos, el muestreo fue muy prolongado y tengo que reducir ese muestreo. Ahora, vamos al otro escenario, este escenario de acá. Entonces, yo necesito muestrear de modo tal que la muestra que yo lleve pues tenga la cantidad de fibras para que pueda ser cuantificables. Entonces, se necesita por lo menos, al menos, el límite de cuantificación son 10 fibras por cada 100 campos. Entonces, aquí nos plantea una primera pregunta y es, bueno, ¿hay más de 4.900 fibras por filtro? ¿O hay más de 12,7 fibras por milímetro cuadrado? Si la respuesta es sí, allí yo puedo tomar muestras al trabajador o muestras de punto fijo, es decir, en el área. Si voy a tomarle la muestra a la persona, debo tener un volumen de muestreo. Si ese volumen de muestreo fue mayor a 50 litros, el volumen para esa persona, ese trabajador, fue el adecuado. Si ese volumen no alcanzó 50 litros, pues no fue lo adecuado y no, seguramente el laboratorio no va a poder cuantificar ese filtro, esas muestras en ese filtro. Ahora, si lo que yo hice no fue hacer un muestreo en la persona, sino en un área, entonces se me preguntan, para un área, ¿el volumen que usted tomó fue mayor a 480 litros de aire? Si la respuesta es sí, el volumen fue el adecuado. Si no, hay que repetir el muestreo. Entonces, fíjense cómo está esta guía, le exige a uno, dependiendo de si uno tomó muestras personales o muestra de área, un volumen de aire diferente. Ese es un método europeo, español, pero también tengan en cuenta que hay un método NIOSH que es un poco diferente, así que dependiendo de si uno toma el método europeo o norteamericano, pues harán los criterios de volumen de aire diferentes.